Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor que nos permite en este momento reunirnos para celebrar su santo nombre y juntos en familia, allá en nuestros hogares, poder reunirnos para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es de verdad un motivo de alegría poder saludarles a todos ustedes, hermanos, y decirles en el nombre de Cristo Jesús que estemos confiados en Él, que no nos preocupemos, que tengamos paciencia, porque esto que estamos viviendo muy pronto acabará y también nuestro Señor está con nosotros, está con ustedes, así que tengamos confianza y pongamos toda nuestra esperanza en el Señor, que Él está contigo hoy y siempre. Hoy, 30 de agosto de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. El tema de este día se ha titulado ¿Cómo llegar a ser un siervo de Dios? Y se encuentra precisamente en ese pasaje bíblico que ustedes han leído allá en familia, en 2 de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y en este pasaje que hemos leído, encontramos una respuesta quizás a la pregunta de muchas personas de cómo poder llegar a ser un siervo de Dios. Todos los cristianos fuimos llamados para ser siervos de Dios, eso no lo olvides. Desde que el Señor te llamó, Él te llamó para servir y no para ser servido. Y fuimos llamados para servir a Dios y a su pueblo. En la palabra de Dios encontramos que Él llamó a muchas personas, algunos para oficios específicos y a otros para ministerios que de alguna manera desarrollaron durante toda su vida. Él llamó en el Antiguo Testamento a libertadores como Moisés, e incluso podemos ir un poquito más atrás. Recuerden que Dios llamó a Abraham para salir de su pueblo y formar en él una gran nación. Él llamó a hombres valientes como Noé, que en su tiempo hizo la gran diferencia. Y así sucesivamente como a los profetas que durante todo el periodo del Antiguo Testamento surgieron para ayudar al pueblo y para dirigir al pueblo en los momentos más difíciles. También entre esos personajes encontramos a los héroes que tenemos en las escrituras, como los libertadores. Ya mencioné a Moisés, pero está Josué y otros personajes conocidos como los jueces del Antiguo Testamento. Dios los llamó específicamente para servirle, para trabajar para su reino. Y en el Nuevo Testamento encontramos que también nuestro Señor llamó a través de Cristo Jesús a algunos personajes que conocemos y que no solamente los llamó, sino que también los capacitó para realizar su trabajo. Llamó a apóstoles, recuerdan los 12 apóstoles, y entre ellos encontramos al apóstol Pablo, y también llamó a aquellos discípulos que estuvieron al servicio del Señor y que de alguna manera estos personajes hicieron un gran trabajo en el Nuevo Testamento. También llamó el Señor, llamó más adelante cuando las iglesias fueron establecidos a líderes como ancianos y como diáconos, y entre ellos estaban los evangelistas. O sea, vemos diferentes tipos de llamamiento que el Señor hace con el fin de tener en su pueblo personas preparadas para servirle. Pero esos personajes no llegaron a ser los líderes que nosotros conocemos de la noche a la mañana. No es así. Podemos nosotros ver que esos personajes, cuando fueron llamados al inicio, cuando recién fueron llamados, eran personas quizás inseguras, personas sin experiencia, personas que no tenían quizás la idea de lo que iban a hacer, pero Dios tenía un plan específico para ellos. Y el Señor los fue preparando poco a poco y les fue dando herramientas necesarias para llegar a ser grandes líderes que hicieron un gran trabajo para su pueblo. En otras palabras, para llegar a ser un gran siervo de Dios o para llegar a ser un siervo de Dios, tuvieron que prepararse y tuvieron que pasar por circunstancias
que los ayudaron a madurar en su fe, en su confianza y sobre todo en su liderazgo. Ese mismo llamado que hemos visto en personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se aplica a la iglesia del día de hoy. O sea, se aplica para ti y para mí, para todos los creyentes en Cristo. Porque todos nosotros fuimos llamados también para ser servidores del Señor. Recordemos la palabra siervo. Y cuando utilizamos esta palabra, se está refiriendo específicamente a un animalito que se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que simboliza nobleza, humildad y obediencia. Un animalito que representa la mansedumbre, representa también un aspecto de humildad que no todos los animales tenían. Y entonces, al tomar la figura de siervo, que es lo que encontramos en este pasaje bíblico, entonces se refiere a lo que nosotros también debemos hacer y debemos vivir y en la misma actitud que ellos tienen. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser siervo de Dios? Bueno, encontramos que Dios tuvo que desarrollar en las personas o en los personajes bíblicos algunas características. ¿Cuáles son esas características o cualidades que se requiere para llegar a ser un siervo de Dios? En primer lugar, encontramos que para llegar a ser un siervo de Dios, la persona o el llamado o aquella persona que ha sido escogida por Dios tiene que aprender a seguir a su líder. Tiene que aprender a seguir a aquel que lo llamó para ser su servidor. Entonces, para ello se requiere que esta persona o aquel cristiano llegue a ser discípulo. En una ocasión, un predicador muy famoso y sobre todo que escribió muchos libros, había terminado de predicar y cuando salió cuando terminó el culto, se puso en la puerta para saludar y despedir a la gente que había llegado. En ese momento salió una persona que parecía muy triste, muy abatido y completamente pues destrozado, y se veía que de alguna manera la culpa de sus pecados lo tenía completamente deprimido o en un estado muy difícil. Y cuando el pastor lo vio, le dijo: Dios te bendiga. Y esta persona se fue. A la semana siguiente, este personaje regresó a la iglesia, pero le dijo al pastor, le dijo lo siguiente: Pastor, si usted la semana pasada me hubiese presentado el evangelio de Cristo, yo me hubiese convertido. Entonces el pastor le preguntó: ¿y todavía en este día sientes el deseo de entregar tu vida a Cristo? Él dijo: no, eso fue la semana pasada. Entonces el predicador le dijo: pues doy gracias a Dios de que no te presenté el evangelio de Cristo, porque el tener a Cristo en tu corazón es obra del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo toca el corazón de la persona, ese deseo de entregarse a Cristo permanece no un día, sino toda la vida. Con esas palabras el predicador estaba diciendo de que aquella persona que ha sido llamado para servir al Señor no es algo que viene por la emoción o simplemente por el deseo de seguirle, sino que es algo que nace en el corazón, es algo que el Señor provoca en el ser humano, que es producto de la obra del Espíritu Santo y que transforma nuestros deseos. Y es permanente, no es eventual. Muchas personas han oído de Cristo, como bien dice la parábola del sembrador. La semilla se sembró o se tiró en el corazón de las personas, pero muchas de esas personas no permanecieron. Y no es porque la palabra de Dios no funcionara, porque la misma palabra de Dios, que es la semilla que se sembró,
tiene el mismo poder en cualquier lugar. Sin embargo, el problema se encuentra en el corazón del ser humano. Hay corazones duros, hay corazones de piedra, hay corazones que tienen hierba, hay corazones limpios. Entonces, el problema es el corazón del ser humano. Cuando Dios llama a una persona para seguirle, esa persona se vuelve una persona dócil, humilde y sobre todo con el deseo de seguir a su líder, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Porque la imagen o nuestro ejemplo a seguir siempre será nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, el que fue llamado para servir al Señor debe seguir a su líder en todas partes y en todo lugar, porque Dios lo está llevando hacia ese lugar o a ese momento, en ese tiempo. Y este punto de seguir al líder, de seguir al Señor, que es lo que hace el discípulo, sabemos que no es algo que no tenga valor, tiene valor eterno, pero también cuesta, porque representa abandonar la vida antigua y comenzar a vivir una vida completamente diferente. Y eso representa dejar ciertas cosas en la vida del ser humano, en la vida de la persona, para comenzar a ser o a vivir a la imagen de Cristo Jesús. Y esto podría costar quizás desprecio, humillaciones e incluso persecuciones, como sufrieron los apóstoles y los discípulos del Señor, que por causa del Señor Jesucristo, por seguir el ejemplo de su Maestro, padecieron estas cosas. Pero sin embargo lo hicieron, porque habían ellos entendido que era un llamado divino. Y como dice la palabra de Dios, es un llamado irresistible, el cual ellos no podrían contener, sino que tenían que obedecer. En este pasaje podemos ver la imagen de Eliseo, un varón de Dios que en ese tiempo era el líder principal de los profetas, y que estaban ellos reunidos o se reunían en la escuela de los profetas, y ese lugar donde ellos se reunían había quedado pequeño, porque es posible que habían llegado más personas para prepararse en este ministerio. Y ellos tenían el deseo de construir un edificio más grande donde pudieran entrar. Entonces vemos a este líder, que es Eliseo, rodeado de sus discípulos, siguiendo al maestro. Lo interesante aquí es que encontramos a un líder accesible, como es Eliseo. Eliseo siempre estaba rodeado de personas que de alguna manera él les enseñaba y los guiaba todo el tiempo. Y los seguidores o los profetas, los estudiantes que eran profetas, ellos seguían a su líder, que era Eliseo. Entonces, vemos cómo se había establecido esta escuela de profetas, y ahora encontramos en esa historia bíblica, encontramos a un hombre que es Eliseo, que es accesible y que tiene él la humildad de enseñar a sus discípulos. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, un líder que se interesó por sus discípulos y que estaba al pendiente de cada uno de ellos. Esos discípulos o esos profetas o futuros profetas le habían dicho a Eliseo que iban a ir a cortar algunas maderas para construir un lugar más grande. Y entre ellos había uno que había prestado una herramienta para cortar las maderas o los árboles, pero por descuido se había caído en el agua. Entonces él inmediatamente gritó, Señor, esa herramienta era prestada. Y aquí vemos la accesibilidad que tiene Eliseo, porque sin duda alguna vemos cómo él realiza esta gran obra, este gran milagro, al sacar esta herramienta del agua, y que de alguna manera para algunos quizás pensarían, bueno, ¿por qué hizo eso si era algo material, algo inservible? Bueno, lo que estaba haciendo Eliseo era demostrar la actitud de siervo, porque él así había aprendido con su maestro, que era Elías. Y los profetas debían aprender
a vivir de la misma manera, ser accesible a la gente, tener esa actitud de servicio, aún pensando quizás en cosas no tan importantes, porque podríamos pensar, bueno, Elías resucitó a una persona y eso vale la pena, pero sacar una herramienta del agua no vale la pena porque es algo material. Pero el punto al que queremos llegar y por lo cual se escribió este pasaje bíblico es la enseñanza que estaba dando Eliseo, que él tenía, como maestro, podía tener esa habilidad y sobre todo la humildad de relacionarse con las personas y de hacer esos milagros para que la gente, para que los estudiantes aprendieran de él cómo se debía vivir en humildad. Esto es ser un buen discípulo y para llegar a ser un siervo de Dios se requiere siempre seguir aprendiendo y seguir al líder. Lo segundo, aparte de seguir al líder, aquella persona que quiere llegar a ser un siervo de Dios debe ser diligente. Debe pensar siempre en hacer las cosas en el momento y a la hora y en el lugar que el Señor manda. Y para eso se requiere que haya humildad y disposición para servir en todo momento y en todo lugar. Cuando Elías iba a ser arrebatado, él le dijo a Eliseo, Eliseo, quédate aquí. Pero Eliseo le dijo, no, yo no me voy a alejar de ti. Yo voy a estar contigo y no te voy a dejar. Y donde sea que iba Elías, Eliseo estaba con él, no la abandonaba. Eliseo tenía esa disponibilidad y era diligente en su trabajo. Él fue llamado para ser discípulo y para aprender de todo lo posible de lo que Elías le enseñara, hasta el último momento de su vida. Entonces, Eliseo siguió a Elías por donde sea que él iba, aunque Elías le decía que se quedara en tal lugar, le decía, no te voy a abandonar. Él como futuro profeta, estaba listo para aprender, pero sobre todo estaba dispuesto a llegar hasta el último momento en su aprendizaje y de ver las obras y maravillas de Dios. Lo que Dios estaba haciendo, la acción de Dios en la vida del profeta Elías. No se perdió ningún detalle. Y para eso requería que tuviera todo el tiempo disponible para servir a Dios. ¿Qué tan importante es esto para nosotros hoy en día? Puesto que podemos decir, bueno, pues qué tiempo le voy a dedicar a Dios si yo pues trabajo todo el día, tengo quehaceres, voy a la escuela, tengo que preparar comida, tengo esas cosas que hacer. ¿Cómo voy a dedicarle tiempo a Dios? Recuerda, amada iglesia, recuerda que Dios te llamó para ser líder y para ser siervo. Y que ese llamamiento incluye el aprendizaje de cómo servir al Señor. Entonces, tienes que buscar el momento y el lugar en que el Señor quiere utilizarte para su servicio. Aprende a distinguir en qué momento Dios quiere utilizar tus habilidades, quiere utilizar todo lo que tú sabes hacer para su obra. Y no pierdas la oportunidad de servirle. Debemos estar listos, preparados, vigilando el momento en que Dios quiera utilizarnos para su obra, que de alguna manera tal vez puede ser alrededor de nuestra familia o alrededor de nuestra casa. El ir aprendiendo dónde Dios está trabajando para que nosotros nos anexemos a esa obra, a ese trabajo que el Señor está haciendo. No se trata de que busquemos nuevos retos, se trata de buscar o localizar dónde Dios trabaja para su obra o para su reino y nosotros nos incluimos en lo que Él está haciendo. En eso habrá mucho aprendizaje. Lo último que tenemos que aprender para llegar a ser siervos de Dios es aprender a servir. No hay liderazgo sin una entrega al servicio.
Y el cristiano fue llamado para servir al Señor, no para ser servido. Tenemos nosotros que ver dónde hay necesidad, dónde hay problemas y buscar la forma de cómo ayudar. Hay tantas personas hoy en día que necesitan nuestra ayuda. Quizás podríamos pensar, bueno, ¿y cómo voy a ayudar a esas personas si yo no tengo una preparación teológica, no sé cómo dar consejos? Pues si tienes la oportunidad de estudiar, estúdialo. Pero hay muchas maneras de cómo podemos ayudar a la gente. Orar por ella. El decirle, mira, no sé qué decirte, pero voy a orar por ti. Y hacerlo. Tener ese tiempo de oración. De decirle al Señor, Señor, te entrego en tus manos a esta persona que está pasando por este problema. Y hazlo. El aconsejar. Para que podamos aconsejar tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que aprender de la palabra de Dios para poder llevar consuelo a las personas. Hoy muchas personas están sufriendo porque sus familiares están enfermas y muchos de ellos han muerto. Y lamentablemente como cristianos nosotros no estamos preparados para darles consejos y aliento, y esperanza para consolar sus corazones. Y lamentablemente escuchamos de personas que han perdido familiares y no sabemos qué decirle. Cuando podríamos hacerlo si conociéramos más de la palabra de Dios. Si conociéramos de las promesas que Dios nos da en su palabra, esas promesas de vida eterna, esas promesas que da a todo aquel que va a enfrentar o ha enfrentado la muerte, promesas a los deudos, a los familiares que se quedaron solos y solas. Pero tenemos que aprender y tenemos que conocer la palabra de Dios. E incluso para nosotros mismos, cuando pasamos por esas situaciones difíciles, la palabra de Dios trae consuelo a nuestra vida. Pero si no lo conocemos, si no lo leemos, ¿cómo entonces podremos ser consolados y consolar a otras personas? Tenemos que aprender a servir. Servir con las herramientas que nosotros tenemos. Servir con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que somos. Aprender a servir a la gente con alegría, con humildad y sobre todo con el poder del Espíritu Santo. Hoy el Señor nos ha llamado y te ha llamado a ti para ser un siervo de Dios que está listo para servir en cualquier momento. Recuerden, amados hermanos, familia en Cristo, que el servicio a Dios requiere seguimiento constante, requiere atención y vigilancia permanente y sobre todo se requiere de un servicio abnegado y sincero. Recuerda, Dios te ha llamado para ser su siervo, un siervo del Señor. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te ayude a ser un siervo y que Dios bendiga a tu familia.